Muy buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí en El Toro por los Cuernos un miércoles más. El miércoles de hoy está dedicado a la cultura, en general a la cultura, porque es la cultura intelectual y es la cultura de la, podríamos decir, de la gastronomía. Es una de las ofertas más importantes, por no decir la oferta más importante cultural que tiene en este momento la ciudad, es sin la menor duda el ciclo de conferencias que organizan en el Club de Campo los viernes a las 9. Verán ustedes los maravillosos conferenciantes que ya han pasado por aquí y sobre todo los que quedan por venir, que por eso hacemos un poco este programa, pues para que ustedes no se pierdan ninguna de las maravillas que van a tener todos los viernes a las 9 en el Club de Campo. Es una oferta interesantísima y encantadora porque es la combinación de un conferenciante, una conferencia y la cata de unos maravillosos vinos. Por lo tanto, tenemos aquí a los dos, a los principales protagonistas de estas jornadas. A mi derecha, don José Ríoseco, médico de la Armada, intelectual, mensana in corpore sano, decía yo, Pepín, porque eres un deportista consumado. Y yo te decía, pero es que has sido campeón de España en tu categoría, y me decías, no, campeón de España, pero también campeón del mundo. ¿Qué es esto de campeón del mundo? ¿Cómo que es eso? Pues en 1500, en 400, en 700, ¿qué? Tengo 2 récords del mundo, en 800 y 1500, sí. 2 récords del mundo. Sí, récords del mundo de personas de más de 75 años. Sí. El último fue el de 1500, que lo tenía un japonés, de 5.22, y que yo conseguí hacer 5.11, que no está nada mal, ¿no? Y el otro lo tenía un canadiense, el de 800, y en fin. ¿Dónde los corriste? Pues los dos fueron, cuando hice el récord, fueron en Galicia, porque tú ya sabes que un récord se puede establecer en cualquier prueba oficial. No es un campeonato. El campeonato es cuando hay un campeonato y nos reunimos allí todos y a ver quién gana. No. Esto es en cualquier sitio del mundo. Donde tú haces la marca. Donde la persona que más corre y que mejor marca haga, en las circunstancias que sean ortodoxas, claro, y que la federación acepte. Y yo lo hice, pues eso, en 800 y 1500, sí. Enhorabuena. Ah, sí, muchas gracias, Pepa. Y mensana in corpore sano, porque en este momento el reto, ¿desde hace cuánto tiempo que estás organizando estas fantásticas jornadas? Pues empezó con el siglo de esto, llevamos 18 años. Y muy bien, primero empezamos con gente no de menosvalía, pero sí menos conocidas, digamos, ¿no? Y empezamos primero con amigos, mi amigo José Sobán, el alcalde, gente de Ferrol. Y luego poquito a poco pues fuimos creciendo y ahora pues vienen ministros, vienen embajadores, vienen personas muy interesantes. Ahora vamos a hablar a fondo de estas maravillosas conferencias y vamos a presentar a Janel. Janel es Janel. Buenas noches. Distribuidor de vinos, tienes y de alimentación, tienes distribuyes de las mejores bodegas del país. Lo intentamos, ¿verdad? Y ofreces la cata. Sí. ¿En qué consiste esa cata? Ya hace unos años Pepín me llamó si después de cada conferencia ofrecíamos una cata a todos los que vienen a la conferencia. Me pareció adecuado. Llevamos años haciéndola, a veces tengo vagancia, pero reconozco que me hace mucha ilusión y me gusta mucho. Hemos conocido mucha gente, las conferencias son muy diversas, traen diverso tipo de personas, tanto los conferenciantes como los que asisten a la conferencia, la mayoría se quedan a la cata. Ha habido de todo. ¿Te acuerdas una conferencia que había 200 personas, que no cabíamos? Y yo temblaba, decía, pero si no tengo copas para todos, no sé qué vamos a hacer. Y bueno, pues lo pasamos bien y es una actividad más posterior a la conferencia y estoy encantado. Hasta ahora, ¿quiénes han pasado que tú dirías así? Yo recuerdo una fantástica, muchas fantásticas, pero recuerdo, por citar alguna, la de Rosa Díez, por ejemplo. Sí, Rosa Díez estuvo muy bien también. Que estaba abarrotado, yo no sé si fue esa. Fue la de 200 y pico personas. Fíjate qué casualidad. Hubo otra con más gente, ¿sí? La de María San Gil. Perdón,
Esa es la que quería decir yo, Sí. la de María San Gil. Yo creo que María San Esa fue Gil, que impresionante. fue en el Abarrotó. momento en el Abarrotó. que estábamos mal Pero estaba en todo el España. mundo de pie. Sí. Y aquello fue realmente impresionante. María San Gil yo creo que fue la persona que más gente esa vino. fue, Pero esa bueno, hubo momentos muy interesantes. Realmente hay gente que a veces me dice, jolín, pues no sé, es que no... Y después van a la conferencia y dicen, jolín, pues estuvo entretenida, me lo pasé bien, ¿eh? Yo creo que la gente no se anima, no sé por qué, ¿eh? No sé, a veces. A lo mejor, claro, el sitio es ideal, porque además el salón de conferencias es fantástico, Sí. la cata igual, el ir hasta allí, a lo mejor te ponen la pega, pero hoy en día todo el mundo va en coche y tiene coche para todas partes. Sí, Lo mismo sí. que vas, como digo yo, que vas a Odeón, no vas a Odeón también, pues Lleva también 2 vas a minutos. coger el coche. Con aquello de salir de las puertas de la ciudad, ¿no? Y alejarnos. Mira, yo he vivido en Madrid y yo recuerdo que ir a Madrid, atravesar Madrid, pues son esos, a lo mejor 3/4 de hora, te puedes pasar, Ya. pero de media hora siempre. Sin Ferrol no hay distancias. Y aquí, si Ferrol no hay distancia, No hay distancia. si no es nada, Son 10 minutos en coche. menos, ¿eh? Menos. Menos de 10 minutos. Y tienes donde aparcar cómodamente, Y no estás preocupado. Seguro que tienes donde aparcar. No estás preocupado Bueno, por el coche. Hubo casi siempre seguro. En la de María San Gil No había había nada. ya sitio, por ejemplo. Y a veces cuando viene Feijóo, porque Feijóo ha venido varias veces, y estoy hablando de Núñez de Feijóo, el presidente de Galicia, y también es de las personas que también llena. Feijóo vino una vez que hubo un vendaval grande con nombre. Sí, y un Klaus de esos. sí, o sí, un- Fue graciosísimo aquello. Y le dimos, me acuerdo al final incluso un bocadillo, le dimos algo de comer porque no había servicio ni nada. Y dio la conferencia sin luz ninguna, con 2 Efectivamente, sí, linternas sí. puestas sobre la mesa, y fue una conferencia. Nosotros no veíamos al público, el público nos veía a nosotros, y fue simpatiquísima, estuvo muy bien, fue muy aplaudida. Feijóo siempre está muy aplaudido. Siempre, Feijóo tiene un don especial. Bueno, y además eso, que se vaya a la luz y con 2 linternas Sí, están en Chevy, que luego me sí. imagino que haríais queimada, ¿no? Sí, no la No, hicimos, pero ¿no? comimos unos pinchos. Sí. Por eso digo. Sí, sí. O sea que ha habido de todo. Luego también pasaron por aquí, yo creo que ministros y exministros, vino Corcuera. Sí, también. vino Corcuera hace 2 años, simpaticísimo, un fantástica hombre con las también. ideas muy claras, y que está muy triste, hace poco estuve hablando con él, y está muy triste por la circunstancia que hay ahora. Corcuera fue de las personas, fue persona esencial en el País Vasco como sindicalista, en el metal estaba. Y luego pues llegó a ser ministro del Interior, y ahora él me contaba, porque luego después de la conferencia y después de la cata nos vamos a cenar habitualmente. Entonces ahí pues estamos 1h30, 2 horas, tú también sabes algo de eso. Y estamos allí 1h30 en la que estamos más cercanos, ¿no? Contamos anécdotas y esas cosas. Y Corcuera concretamente es una persona que está muy triste por la situación que hay actualmente en España. Tanto es así que él, que quería y amaba y era un hombre apasionado del Partido Socialista, se ha marchado del Partido Socialista. Sí. Se ha marchado del Sí, Partido sí, no Socialista. pertenece, igual que Paco Vázquez. Te iba a decir, Sí, hace sí. unos días tuvimos la suerte de tener aquí también a Paco Vázquez. Sí. Y también otro gran desilusionado que se ha dado Sí. de baja del Partido Socialista. Sí, se ha dado de baja, sí. Se ha dado de baja. Es que el problema es que este Partido Socialista, para quienes estuvieron desde el principio en el Partido Socialista, no lo conoce nadie. No lo conocen ellos mismos. O sea, es como decía Paco Vázquez el otro día. Bueno, es que yo sigo teniendo las ideas que yo tengo, pero es que he elegido, que son ideas socialdemócratas, el cambio que ha dado ahora mismo. El sanchismo, podríamos decir, que es lo que... Es que vamos a ver... Es que ya no es ni socialismo. Así Claro, es que esa es la idea. El socialismo trata de que los bienes, el bienestar sea general y sea para toda la nación, y que no haya separaciones dentro, por supuesto dentro de las naciones, y si es posible dentro de la gente en general, ¿no? Y el Partido Socialista que existe actualmente en España está haciendo todo lo contrario. Una federación está muy bien cuando se viene de fuera hacia adentro, entonces eso es federar, eso es unir, eso es concentrar. El movimiento actual del Partido Socialista es un movimiento centrífugo, es decir, lo que hace el Partido Socialista es separar, somos distintos los catalanes y los vascos y los gallegos, y cada uno tiene...
todo eso es separar. Es decir, la idea es absolutamente contraria. El sentido de que se orienta actualmente las ideas políticas del Partido Socialista son exactamente las contrarias del Partido Socialista clásico y el Partido Socialista que vivió, por ejemplo, Felipe González, Corcuera, Paco Vázquez, etc. Partido Socialista que fue capaz de ganar durante tantos años las elecciones. Sí, porque España tiene una mentalidad socialista importante, ¿eh? El pueblo español tiene una mentalidad socialista importante. No es un pueblo liberal desde el punto de vista político ni sociológico, yo creo que no, y sin embargo yo creo que sí, que tiene una idea bastante social de la población en general. Y esto, que sí se vio fácilmente y lo supo llevar a cabo pues el grupo de Felipe González, los actuales dirigentes del Partido Socialista van exactamente por el camino contrario. Mi opinión es que el Partido Socialista fue un instrumento, hace 30, 40 años, un instrumento para la nación española. Hoy el Partido Socialista es un instrumento para un grupo de personas. Sí, se están beneficiando, sí, desde luego. Se ve que es claramente ocupar el sillón, sí, perpetuarte en el poder el tiempo que te admitan, cobrar luego un sueldo de expresidente, sí, y a costa de lo que sea, porque los pactos, que también hablaba el otro día Paco Vázquez en la conferencia, dos cosas importantísimas. La primera, lo que es la columna vertebral de nuestro sistema constitucional, de nuestra Constitución, que es la reconciliación. Sin esa reconciliación no hay nada que hacer. El principal obús contra esa reconciliación es la ley de la memoria histórica. Y él comentaba que él precisamente, a raíz de la promulgación de la ley de la memoria histórica, él se dio de baja en el Partido Socialista, porque es gravísimo, y además intentando reinterpretar la historia. Sí. Eso por un lado. Y por eso te digo que yo lo veo muy mal. Él estaba muy desilusionado. Sí, sí, sí. Son los extremismos que nos llevaron a lo que nos llevaron, pero en muchas épocas de la historia. Mira, ahora estoy recordando me viene esto recordando cuando allá por el año 1526 estaba el bueno del rey Carlos V, Carlos I para nosotros, estaba en Granada y había el problema con los moriscos. Y entonces había gentes que decían, no, a los moriscos hay que quitarles la lengua, quitarles la religión, quitarle su forma de vestir. Había que quitar todo eso. Y sin embargo, el rey Carlos trató de todo lo contrario, trató de que, respetando las ideas de los moriscos de entonces, que eran los descendientes de los que habían perdido Granada, pues tratando que sí que había que llevarlos a las escuelas, a los niños, a las escuelas cristianas. El concepto de cristianismo era un concepto no solamente cristiano, sino que era un concepto de unidad de toda la nación, para que no hubiese problemas bélicos. Pues tú sabes que en aquel entonces los problemas, la religión llevaba a las guerras, los enfrentamientos religiosos. Bien, pues él abogaba por todo lo contrario, por idioma, el mismo idioma, que los moriscos conociesen la lengua española, que fuesen educados en la religión cristiana, tratar de favorecerles el que pudiesen vestir, en fin. Una integración. Exacto, y esa integración, que es lo que ha unido siempre, que lo han hecho muy bien los americanos cuando después de una guerra de secesión trataron de unir los yanquis con los sudeños y todas las naciones tratan de... Pues aquí se hace... Todo lo contrario. Me parece que sí. Todo lo contrario. Pero vamos a seguir con el ciclo de conferencias. Sí, por favor. Entonces, hemos tenido, de momento, empezaron el día 12 de octubre, Día de la Hispanidad, buen día para empezar todo, y tuvimos a José Carlos Díez, que es este gran economista, que sale mucho en los medios de comunicación, y creo que, bueno, José Carlos Díez. Luego tuvimos a la embajadora de Eslovenia. Yo del embajador de Eslovenia tengo que decir una cosa que me dejó asombrada. A mí me gustó. Yo ya sabía que iba a ser muy buena. Yo sabía que era una gran embajadora y sabía que tenía unos conocimientos. Lo que me quedé asombrado cuando en la cata
estuvo hablando de los vinos gallegos. Sí, sí. Yo me quedé asombrado. No me digas. Qué bien preparada estaba. Tú no sé si recuerdas que hace 2 años vino la embajadora de Hungría y tú no podías estar. Sí, aquel día estuvo... No, sí. A mí todavía me gustó más y ya esperaba que esta hiciese algo parecido, un gran conocimiento de nuestro terreno, del país y un saber estar las dos impresionante, muy bueno. Muy Está bueno. claro que son embajadoras por algo. Fíjate que tenía un poco de miedo. Me decía, es que no controla mucho, me decía a mí la secretaria. Es que, porque pensábamos hacer un programa, gracias a ti, que nos lo facilita siempre todo, y entonces hubo un problema porque se reunieron todos los embajadores en Santiago y hubo un problema de tiempo, Sí, no pudimos. sí, pues sí. Y me decía la secretaria, es que la embajadora no sabe, porque no sé si controla mucho el idioma. Yo creo que perfectamente. Muy bien, muy bien, muy Se bien. marchó enamorada del vino de la Mencía. Sí, sí. Se ¿Qué se marchó ríe? enamorada. Sí, Porque- sí. Y me es que prome- Mencía es un Sí. magnífico vino. Pues eso, como venía una señora de fuera, dije, vamos a poner vinos gallegos. Entonces no fue ninguna bodega en concreto, pusimos Ribeiro, Albariño, Mencía y una garnacha también tinta de Valdeorras. Y bueno, se marchó encantada, que no sabía que había esos vinos en Galicia. Después también yo le comenté que había estado en Ljubljana, en la capital, y que me había gustado mucho. Le pregunté por los vinos de allí y me prometió mandarme unas muestras de vino esloveno. ¿Sabéis que es uno de los países, Croacia y Eslovenia, de los países donde se consume más vino per cápita? en No el me mundo? digas. Croacia y Eslovenia, creo que primero o segundo. Y entonces le serviste una serie de un Mencía Vinos- que ella le enamoró. El Ribeiro Albariño, blancos, una Mencía, que fue lo que más le gustó, y una garnacha. La garnacha era potente, una garnacha Valdeorras. Vinos que vieja. tienes tú. Sí, sí, sí. ¿Y qué pues se pueden decir las marcas? Sí, aquí eran de Perfectamente. distintas marcas. El Albariño era un Tomada de Castro, una bodega pequeña de Ribadumia, que hacen Carlos Castro y su hija Elisa. El Ribeiro era de Antonio Montero, de Castrelo de Miño. Y la Mencía era de Alán de Val, de Valdeorras. Es una bodega pequeña, son 2 hermanos, uno es enólogo y el otro trabaja en las tierras y hacen muchos tipos de vinos y muchas experiencias. Tienen una finca pequeña dedicada a garnacha, otra Mencía, tiene mucho tipo de uvas distintas, y la garnacha era de ellos también, una garnacha vieja de la zona de Valdeorras, que es lo más típico de Valdeorras, las garnachas tintoreras. Dan mucho color, mucho grado y unos vinos muy ricos. Al que nos gustan los vinos tintos fuertes. O sea, que tú animas a que se pruebe la garnacha de Valdeorras. Sí, la garnacha es lo más típico de Valdeorras, sin lugar a dudas. Sí. La Mencía está en más denominaciones de origen de Galicia. Lo más típico de garnacha, de Valdeorras, es la garnacha. Y esa idea que tenemos, que a lo mejor está un poco equivocada conforme yo voy viendo, y los vinos blancos, que siempre dicen, los vinos blancos es mejor tomarlos de un año, porque si no, yo creo que eso es mito del vino blanco del año anterior. Sí, sí. Está un poco saltando, ¿no? Yo creo que ahí hubo alguna información, y a veces por parte de periodistas, incluso de bodegas, nosotros mismos los vendedores, cuando ya tenemos otra añada, parece que hablamos mal del anterior, y creo que uno de los errores es que el vino blanco no se debe de consumir tan solo joven como lo consumimos, ¿no? Se puede hacer crianzas de blancos muy buenas en Centro Europa. Los alemanes, los austríacos, los suizos también hacen unas elaboraciones viejas, dejan envejecer el vino, y entonces de esa manera el blanco es más apto para tomar un pescado con una salsa fuerte, incluso unas carnes ligeras. Cada vez se consume más blanco ahí en todo momento. Yo creo que el problema es que en Galicia lo estamos consumiendo demasiado joven. ¿Te parece? Sí. Las bodegas es cierto que venden enseguida el vino que tienen. Ayer hablé con 2 bodegas y las 2 estaban muy escasas de vino en Galicia. Voy a tener que embotellar un poco pronto. O sea, están vendiendo. A pesar de todo, ellos están vendiendo su producción. Entonces eso hace que el vino se embotelle a veces demasiado pronto. Y esto pasa, es algo parecido con el cava, que la gente dice, yo quiero el cava brut o no me gusta el semi. Y yo siempre digo, no es tan importante que sea brut o que sea semi, lo importante es que tenga crianza. Entonces, a partir de ahí, el cava es mucho más sano, mucho mejor para beber. Y yo creo que los blancos hay que dejarles un tiempo. Un poquito. Hay que dejarles un tiempo. ¿En botella o en barrica?
la bodega tiene que hacer su labor, dejarlo, se deberían de sacar después de 1 año o más, e incluso tenerlo en botella un tiempo, y sacarlo ya cuando sea el momento mejor para beberlo. Fenomenal. Bueno, luego eso fue el día 19, la embajadora, y luego tuvimos a Paco Vázquez. Sí. Paco Vázquez saltó el día, tuvo que ser un jueves, Sí. y la conferencia fue magistral. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, hubo mucha gente y la gente salió encantada. Es muy cercano Paco Vázquez, es una persona muy cercana. Y sobre todo tiene una característica, en mi opinión, que me parece a mí que es una característica de la gente que conoce los temas, y sobre todo, si puede ser de cierta edad, y es que dicen las cosas muy claras, sí, sin complicaciones de demasiada retórica, ¿no? A Paco Vázquez se le entiende todo, Perfectamente. absolutamente todo, tiene las ideas muy claras, ahora está muy alejado del Partido Socialista, ¿Se dio de baja? ahora está muy cerca de Ciudadanos, yo creo, de la mentalidad de Ciudadanos, y es una de las personas, yo no soy envidioso, pero el puesto que tuvo él en Roma, de embajador en el Vaticano, yo casi volvería a trabajar otra vez y me iba de embajador al Vaticano. Sí, eso debe de ser. Eso es una maravilla. Porque además, entre que estás ya en la alta diplomacia, porque eso es otra cosa. Sí. Él se moría de vergüenza cuando hacía alusión precisamente a la ida de la vicepresidenta del gobierno al Vaticano a resolver, yo no sé qué pretendía esta pobre mujer, de resolver el tema de la exhumación y de la inhumación de Franco. Y él se quedó volado, porque decía que la nota que dio el Vaticano, enmendándole la plana a esta buena señora, es única en la historia de la diplomacia vaticana. Sí. O sea, nunca se ha salido tan rápido al paso ante tal disparate. Esta señora entró allí como si es un elefante en una cacharrería. Pero el problema es que los países, el Vaticano, no piensan que ha sido esa señora, piensan que ha sido España. Ese es el problema. Este es el tema. Y en esa embajada en la que estuvo, a ver, por decir algunos importantes, el Duque de Alba, por ejemplo, porque es la embajada más antigua que existe del mundo. Yo creo que es del siglo XVI, yo creo que es de tiempos de los Reyes Católicos ya, antes de Carlos I. Sí, estuvo García Vega, estuvo el Duque de Alba y es un edificio impresionante. Me contaba Paco Vázquez que allí hay tal cuadro, allí hay tal otro, allí hay un busto en esta habitación. Es la historia del mundo, Roma, diría del yo. Mundo, todo del eso. mundo, yo está metida allí, sí. Y luego él hablaba, la conferencia fue muy importante, hablaba de la Iglesia, hablaba también del constitucionalismo, de la Constitución de 1978, hablaba de la reconciliación como columna vertebral de eso. Y luego hablando de la Iglesia, que tenía toda la razón cuando decía que la Iglesia, no cabe duda que se le echa en cara ahora mismo, yo no sé qué se le echa en cara cuando todo lo contrario. O sea, ya nos gustaría a nosotros que, por ejemplo, los partidos políticos, los sindicatos y todas las historias estas, tipo la Confederación de Empresarios y tal, sus afiliados pusieran una cruz en la declaración de la renta y se autofinanciaran con esa cruz. Porque hoy por hoy la Iglesia se está financiando, la Iglesia católica, con la cruz que le estamos poniendo todos los católicos en la declaración de la renta. Sí. Sin embargo, los partidos políticos están subvencionados, los sindicatos también. Sí. O sea, ¿por qué le tengo yo que estar pagando con una subvención del Estado a Izquierda Unida o a Podemos? O al Partido Popular o a Ciudadanos, es igual a cualquiera, no, que sean sus afiliados los que les paguen. Sindicatos, que sean sus afiliados o sus simpatizantes los que paguen. Pues resulta que a los únicos que en este momento se les está pagando por orden expresa nuestra, de los ciudadanos españoles, es a la Iglesia Católica. Y dicen que es la que tiene privilegios. Entonces, ¿qué tienen los otros? Mucha cara.
Hombre, la Iglesia Católica, en mi opinión, fuera de su acción propia religiosa, tiene dos cosas que está haciendo muy bien y que ha hecho muy bien casi siempre, y es cuidar el patrimonio cultural, arquitectónico, monasterios, cuadros, en fin, ¿qué os voy a decir yo? De España, eso es una cosa que ha hecho muy bien, y otra, las acciones, digamos, de caridad. La labor asistencial. Sí, la labor es asistencial. monumental. Eso es importante. Tanto de personas, pues eso, que no tienen medios, como en los hospitales, etcétera. Esas dos cosas. Y a mí me parece que fuera del hecho religioso en sí mismo, desde el punto de vista solo y exclusivamente social, eso lo están haciendo muy bien. En cuanto a lo que decías tú de los partidos políticos, sindicatos, grupos empresariales, etcétera, eso sucede en España y en algunos otros países, pero no en todos. Pero muy pocos. Pero no en todos, ni muchísimo menos. Casi siempre se autoabastecen y arreglan ellas su economía como pueden. Claro, es que lo que es alucinante es por qué los sindicatos tienen que estar. Sí, me parece muy bien, la labor de los sindicatos es fundamental en una democracia, y es fundamental, es fundamental cuando tenían como misión defender los derechos de los trabajadores. Que es en esencia para lo que están creados los sindicatos. Pero claro, cuando ya vemos también que las cosas derivan, porque si ves el sindicato de la minería, que resulta que el mucho puño en alto en Rodiezmo, pero es que el señor del sindicato de la minería es que se estaba poniendo las botas a raíz de las subvenciones a la minería, que esta hora no lo digo yo, es que lo ha dicho un juzgado. Entonces, oiga, será cuestión de que revisemos también a los sindicatos, que revisemos también a la patronal, que revisemos a todas estas cosas que nos están costando un combo. A mí me parece que los partidos políticos, los sindicatos, los grupos empresariales, todos esos grupos no tienen por qué ser asistidos económicamente por el Estado. Hablamos de ahorrar, de que tenemos que ahorrar, y decimos que las cosas van mal, que económicamente no dan, y la solución es la de siempre. El pueblo que pague más. Siempre la subida de ¿Cuándo impuestos empezaremos a tener unas ideas un poquito más liberales? Y podemos empezar a pensar que lo que tenemos que hacer es que el Estado no ocupe tanto espacio, que no trate de resolver todos nuestros problemas, que no le pague a los sindicatos, a los... Ideas liberales que son fundamentales, que en España desgraciadamente no hemos tenido liberalismo, no hay cultura de liberalismo, no hay cultura, y ahora mismo, hombre, se necesita, pero además estamos en Ferrol, que es la cuna de lo que podríamos decir, pues el reformismo y el liberalismo, que es nada menos que don José Canalejas Méndez, que se lo cargan de un tiro, pero si no hubiera cometido grandes cosas, hizo grandes cosas. Pero a mí me parece un reformador, ¿no? A mí me parece que los liberales en España tuvieron su momento a finales del 18 y en gran parte del 19. Hombre, la idea liberal fue en esencia la madre de la Constitución de la PEPA, ¿no? Claro. Del 12. Y hubo un tiempo liberal en ese tiempo, pero a mí me parece que en cuanto llegue el siglo XX, y desde luego en el XXI, el liberalismo, desde luego en España, no existe. En Europa muy poco. Hay algún partido liberal, como el inglés, en el que un poquito hace de contrapeso y a veces... Pero en España no existe ningún grupo liberal, ningún partido liberal, y Ciudadanos, que dice pertenecer al partido al grupo liberal, a mí me parece que es un partido socialdemócrata, claro, típico, ¿no? Más por ahí. Sí, y de hecho ha cogido a Valls ahora, que es un socialdemócrata clásico europeo, ¿no? No, en España no hay grupos liberales, ¿no? No. Bien, vamos a pasar a la siguiente. El deporte en Galicia. Esa ya la tenemos este viernes. No, ya lo hemos tenido, ¿eh? No, ya la tuvimos. Es verdad, tienes razón, el deporte es verdad, que boba, es que es la experiencia es el Atlántico, el que hablábamos. No, el deporte en Galicia ya lo tuvisteis, este viernes pasado. Pues mira, no es fácil, pienso yo, que no es fácil traer a 4 presidentes de federaciones gallegas, Los presidentes, traer a un presidente de una federación gallega a los clubes deportivos, difícil, ¿no? Traer a 4 y tenerlos allí y poder hablarles y preguntarles y decirles... Y que estuvieron de acuerdo los 4. Y que todos tenían una misma línea y está todo clarísimo. Y ahora te voy a hacer yo a ti una pregunta, mujer. A ver si eres capaz de saber
¿cuántos políticos responsables del deporte había allí escuchándolos? En Ferrol, de Ferrol. ¿De Ferrol? ¿Cuántos Ninguno. habría? Sí, había uno. había uno de Narón, creo. ¿Eh? No, hablo de Ferrol. Yo de Ferrol digo. De Ferrol, pues sí, ninguno. No. Pues ¿Acierto? acertaste. Ni que tengan influencia ahora en el deporte, ni partido político, pero de ningún tipo. Y Es te verdad. aseguro que lo sabían. Es Y verdad. hablamos del deporte en Galicia, nada De más y cuatro- nada menos. cuatro- Un alto nivel, cuatro- cuatro presidentes de la federación. Algún olímpico, como fue mi amigo Isidro de los Nillos, otros, algunos que están en actividad, como Juan Carlos, por ejemplo, que sigue haciendo ciclismo, el de natación. gente muy capacitada, magnífico. Estuvo muy bien la conferencia. Sí, muy sí, bien. sí, sí. Y bueno, me imagino que habría representantes de algunas entidades deportivas. No tantas como yo creo que debiera de haber, pero políticos ninguno, insisto. Políticos ninguno. Ninguno, absolutamente ninguno. Había muchos aficionados que le preguntaron modelos de financiación para el deporte. Sí, Fue casi sí, el tema sí. principal Sí. de la conferencia. Pero sí es verdad. Creo que había un concejal de Narón o de Narón Ferrol. es posible, de Del Ferrol, Ferrol de no había Ferrol nadie, De yo. ¿no? Ferrol nadie. Y eso te demuestra, y ahora ya vamos a meternos en lo local, te demuestra la poca importancia que se le da al deporte. Qué poca importancia. Y qué equivocados están aquellos que no le dan la importancia que realmente mereciera tener. Porque, y lo decíamos el otro día en la conferencia, si hubiese más deporte, habría menos problemas médicos. Tú sabes que la obesidad es uno de los problemas, o la obesidad infantil es uno de los problemas más importantes que hay en las sociedades europeas. Sí, sí, sí. La obesidad infantil. La obesidad infantil prácticamente no existe en los deportistas. Si los niños hacen deportes bien hecho, como lo hacen la mayor parte de los clubes, esa enfermedad prácticamente desaparecería. Yeah. Y los niños que hoy son obesos van a ser hipertensos, obesos, insuficiencias cardíacas, diabetes, hipercolesterolemia, todo eso lo van a tener de adultos. Y ya ahora hay que hacer la prevención. El niño con 6, 8, 10 años tiene que hacer deporte. Y deporte habitualmente y bien hecho. Y eso solamente se hace en un club. Es un club. No, nada más. Nada más, espera, porque en los colegios nada, ¿eh? Esos No, estamos perdidos no, para no, la causa. no, Yo no. veo que en los colegios No, siempre es no, un lo hacen desastre. los clubs, y hay algunos clubs que lo hacen francamente bien. Y estoy pensando en Ferrol ahora mismo, Sí, ¿eh? sí, que lo sí, hacen sí. muy bien, muy bien. Yo lo vivo mucho con mi hijo, que es del Club Remo La Cabana, y me gustaría decir ya que es un Sí, club sí, que sí. tiene, en los últimos años ha ganado varios campeonatos de España, y efectivamente les exige una rutina, una dedicación que no les permite otro tipo de excesos, como dice Pepín, que los lleve a una obesidad. No pueden, está claro, tienen que tener una dedicación semiprofesional, Una disciplina, una que es disciplina. necesaria, Sí, sí. todo lo que implica el deporte, porque ahora estamos en algo que atenta contra todo eso, que es el mundo de las maquinitas y de las, Sí, y de las sí, cosas sí, esas, sí, ¿eh? sí. Que es un verdadero Que problema. produce adicción, produce adicción. Es que ese es el problema, Sí, ¿verdad? sí. Tú como médico sabes que eso es un Sí, sí, horror. sí, sí, es un problema. Porque ahora esas maquinitas se utilizan para todo. El otro día había un vídeo que circulaba por ahí por la red que era espectacular. Un niño pequeño, 8 o 9 meses, no tenía más. Y entonces estaba el tío montando una increíble. El padre intentó todo, hasta que de repente le trajo la tablet. Y en ese mismo momento se quedó, pero como absolutamente Como fuera de el combate. alcohol para el alcohólico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces Exactamente está igual. creando problemas. Claro, es una adicción y las adicciones se cortan en el momento que... Y la obesidad, dices tú, venía también el otro día un artículo que decía que era preferible de un nutriólogo, no sé cómo se llama. está muy bien, como lo digas. Bueno, entonces decía que era preferible que un niño fuera al colegio sin desayunar que habiendo tomado bollería industrial, que era preferible. Pues es posible, porque Jacobian decía que no estaba demostrado que el comer más de una vez al día fuese mejor que comer solo una vez al día, no está demostrado. De todas formas, hombre, lo lógico es que los niños vayan por la mañana al colegio, y todas las personas con cierta glucemia, cierta... Sí. Más o menos alimentaditos. Más o menos. Pero el problema que hay ahora en las sociedades occidentales no es el pasar hambre. No. El problema es que se toman alimentos muy refinados que lo único que hacen es eso, producir hiperglucemia y favorecer esa enfermedad que es la diabetes y que luego te va a producir
perdón, la obesidad, que luego te va a producir diabetes, insuficiencias cardíacas, etcétera. Claro. Bueno, siguiendo con el deporte, ya esta semana tenemos bueno, un arquitecto Sí. que está tan apasionado por la mar que se dedica a cruzar. ¿Cómo es Es esto? asombroso. Esto es fantástico, este Yo- conferenciante, que lo tienes este viernes Sí. a las 9 de la noche. Yo me quedé asombrado. Yo fui a su Y se llama Jorge Pena. Sí, sí, y es gallego. Hay que tener valor, ¿eh? Sí, Hay es que tener valor. Es asombroso. En solitario, ¿no? Vamos a ver, ellos pensaban ir dos, Mm. atravesar el Atlántico, pero dos personas. Pero uno de ellos, me parece que enfermedad, o no sé cuál fue el problema, un problema importante, no pudo ir, tenían ya todo preparado, dijo, pues voy yo solo. Y atravesó el Atlántico él solo, desde Europa hasta América, a remo, A remo. sin velas, con tormentas. Mira, De que a veces se hizo amistad con algunos animales que lo seguían. Bien, pero Sí, llevaba sí. como un... Pero como... bueno, hay una película, él hace su propia él película llevaba que un, la... un barco de apoyo... No, ¿cómo no, era? no, que va. No, Estaba en contacto por radio. pero nada No, más, no, pero nada más. completamente solo. Sí, afirmativo, sí. Mira, pero fíjate tú, por ejemplo, los problemas que tenía, que llegó a tener, es que en el casco del barco había moluscos que se cogían al casco del barco y eso le quitaba velocidad, con lo cual, imagínate, se tuvo que bajar, por supuesto amarrado al casco, al barco, para limpiar el casco del barco, y eso con tormenta y todo. Yo me quedé asombrado, es asombroso, una hazaña. Pues es una hazaña. Sí, total. sí. ¿Cuánto tiempo tardó? Pues... No sabes, pero... sí, no lo recuerdo exactamente, pero lo vamos a saber porque nos Lo lo va a vamos a decir saber en la el conferencia, viernes, lo vamos a viernes saber en la vamos a saber. conferencia. Y él es arquitecto. Sí, él es arquitecto, sí, pero prácticamente ya no trabaja y él está ahora, está todo en la mar, su profesión ahora es la mar. ¿Y Sí. cuántos años tiene? Pues no lo sé exactamente, alrededor de 40 quizás. Sí, pero fíjate. Sí. Y se embarcó, como diría Perales. Sí. Y a su barco le llamó asombroso, Libertad. ¿eh? Asombroso. Asombroso. Pues eso es la que tenemos este viernes. Sí. ¿Qué vas a servir? ¿Es una sorpresa o nos lo puedes Eso contar? hace un poco gracia porque no, ya hace tiempo lo pensé. Yo recuerdo siempre una señora de Serantes, una vecina, que hablando de Colón decía, Colón, nada, un señor que empezó a remar, remar, llegó a América. Entonces se me ocurrió que voy a poner los vinos de Pesquera, porque yo que conozco a Alejandro Fernández, que creo que ya no está tan bien de salud y que le tengo mucho cariño, sé que cuando él empezó, pues, os voy a contar una anécdota, que pues se fue, ya cuando empezó a tener algo de fama, se fue a Estados Unidos con su mujer Esperanza, y con toda la ilusión del mundo iban cargados en las maletas, llevaban mecheros, material publicitario, y cuando llegaron a Estados Unidos vieron tanta gente en el aeropuerto que lo regalaron todo prácticamente. O sea que esa era prácticamente la ilusión y entonces este fin de semana, no sé por qué relacionó eso, pero vamos a catar vinos de Alejandro Fernández. Pero De Pesquera Ribera es Duero. un clásico. Sí. Es un clásico de siempre. Empezando, fíjate, hasta tiene la referencia literaria en Arturo Pérez Reverte, que en La piel del tambor, que es una de las mejores novelas, hace alusión a que el protagonista siempre bebe tinto pesquero. No sé si lo sabías. Hay una frase que decimos por allí en Pesquera, tinto Pesquera hasta que me muera. Tinto pesquero. Hasta que- ¿Sigue siendo lo que fue? Sí, ellos venden todo lo que producen. Lógicamente han abierto mucho mercado fuera, entonces hay que repartir la producción, pero la verdad es que sí venden. Y ya que me lo preguntas, me gustaría decir, y a otras muchas bodegas, otras muchas empresas de la zona, cuando van a vender fuera, ¿y esto qué vino lleva? Pues mire, es de la Ribera Duero, igual que el Pesquera. O sea que Es la referencia. Efectivamente. Ribera del Duero, ¿dónde tiene las bodegas pesqueras? En Pesquera de Duero, y además Pesquera está a unos 8 kilómetros de Peñafiel, yo digo hacia el interior, pero allí es todo interior, ¿no? Hacia La Horra, hacia Roa de Duero, perdón, y Pesquera le ganó, tuvo problemas porque no le dejaban utilizar el nombre del pueblo, porque no se deben de utilizar,
Y entonces, después de bastantes juicios, al final ganó porque en el último juicio se dictaminó que le había dado más nombre el vino al pueblo que el pueblo al vino. Fíjate. El pueblo al vino. Muy cerquita de Peñafiel. Peñafiel tiene un castillo absolutamente bonito, maravilloso. ¿verdad? Muy bonito. Maravilloso. Sí. Nosotros veraneábamos siempre en Valladolid, en el Pinar de Antequera. Tenían allí mis abuelos una casa. Y nos llevaba siempre mis padres de hacer así un poco de turismo por allí, ¿no? Éramos muy pequeños y yo recuerdo, yo tendría como 10 o 11 años cuando nos llevaron al castillo de Peñafiel. Sí. Yo cuando me subí al castillo de Peñafiel, allí, cuando ves toda Castilla a tus pies, yo ahí me enamoré totalmente de Castilla. Bueno, ya estaba enamorada, pero me enamoré más. O sea, de Castilla, la grandeza de Castilla, la importancia de Castilla. Yo allí, desde allí arriba, veías absolutamente a Isabel la Católica, a todo. Es que era maravilloso, es historia de España que late. Y está muy bien conservado el castillo, ¿eh? Está muy bien conservado. Tiene una forma de barco, ¿verdad? Alargado. Preciosa, preciosa. Sí, y está muy bien conservado, sí. Se ve desde ahí también la otra bodega de ellos, Condado de Aza, que está ya en Burgos, en Roa, y que tiene al lado un monte pequeño, y parece ser que ahí hubo pues el condado de Aza también, de ahí viene el nombre. Y en este momento los vinos Ribera, aquí en Ferrol, hablo, que Ferrol es una plaza de Rioja, siempre ha sido, y además se bebe mucho. Se está imponiendo, Sí, se vende, sí. ¿El Ribera? Es una plaza de tintos, yo diría, lógicamente de Rioja, porque verás, fueron las primeras bodegas de España, la primera denominación de origen, Rioja, y prácticamente todas las reglamentaciones de las otras denominaciones de origen se copian de la denominación de origen, hoy en día se llama calificada Rioja. Y cuando en otras zonas de Galicia, esto es una opinión que he dicho muchas veces muy personal, por lo que veo, Orense, Pontevedra, incluso en algunas zonas de Lugo, en Ribeira Sacra, en las casas había vino porque si no lo tenías tú, lo tenía el vecino, muchos tenían vecino, entonces, o tenían viñas, entonces se consumía el vino casero. En la zona del norte de Galicia, Ferrol, La Coruña, hemos tenido que traer siempre el vino de fuera. Y las primeras empresas, las primeras organizaciones estuvieron en La Rioja. ¿De dónde se trajo el vino? Pues de La Rioja. Sabéis que yo soy representante de Martínez de la Cuesta también, y ya antiguamente venía el camión con barriles, todavía no se embotellaba, venía cada 15 días a Ferrol. Fíjate. Y descargaban un camión entero de vino de Rioja en Ferrol. Pero es que no había esa organización, no había empresas todavía en Galicia. No había. Entonces yo creo que quizás por ahí nos viene un poco esa afición al vino tinto en general, que en un principio fue Rioja, y sin lugar a dudas hoy Ribera Duero se vende mucho. Se vende mucho también. Lo que pasa es que es más caro en proporción. Yo creo que no, ya han igualado, precios, sí, ya han igualado precios. Rioja reaccionó muy bien, es muy grande, tiene una calidad excepcional y ha reaccionado perfectamente. Bueno, estamos ya el viernes 16 de noviembre. Y el viernes 16 de noviembre nos viene otro espada político, Carlos Carrizosa, y nos viene de Cataluña, en plena efervescencia del problema catalán. Sí, en el núcleo. Es el representante en el Parlamento catalán de Ciudadanos y está pues en el meollo de la cuestión. Y a ver qué nos dice. Y va a hablar de la defensa militante de la Constitución española. Sí, es el título de la conferencia, sí. Una mirada desde Cataluña. Sí. Lo están pasando muy mal, Parece mentira, ¿verdad? Que estemos en las circunstancias que estemos, económicamente estamos bien, somos una sociedad, dicen que culta, también lo eran los alemanes en 1930 y en 1939. Y culto, tenemos económicamente bien, no existen pobres en España en contra de lo que diga la gente, porque por fortuna, tanto el Estado como, en fin, otras, pues... Ayuda. Sí, ayuda. No existe el hambre, es muchísimo más problema la gente que está demasiado alimentada que la que está poco alimentada. La gente no pasa frío y, sin embargo, somos capaces de recibir emigrantes, porque existen inmigrantes y, en fin, más o menos se aceptan y sin embargo estamos en un problema gravísimo. Y la Constitución, que llevamos ahora algo más de 40 años, ¿no?, con ella,
pues está ahí, y gracias a ella nos hemos apoyado de verdad en ella, y se está poniendo en duda, se está yendo en contra de ella, se saltan personas que pertenecen al Estado, forman parte del Estado, como son los gobernantes catalanes, por ejemplo, pues se la saltan a la torera, y en eso estamos, sí. Es un tema que vamos a ver lo que nos dice, pero es un tema terriblemente sencillo. Terrible, sensible, está ahí sí. Puesto encima de la mesa en un momento en que no se sabe qué va a pasar. Y fíjate tú, es que a mí una de las cosas que realmente me sorprende y que no soy capaz de comprender es que lo que he oído ayer o anteayer al ministro del Interior hablando en contra de los que defienden la Constitución, tiene la valentía de ir al Sasua, en donde se agredió a los representantes del Ministerio del Interior, que era la Guardia Civil en ese sentido, y se dice que hay que tener cuidado cómo se defiende la Constitución y cómo se defiende la Guardia Civil, en dónde se debe de defender, sino allí en donde está peligro. Pero eso lo está diciendo Grande Marlaska y lo está diciendo Margarita Robles, o sea, lo está diciendo el ministro del Interior y la ministra de Defensa, y están diciendo que tanto Ciudadanos, que es el que organiza el acto, como Partido Popular y Vox, que se unieron a ese acto, fueron allí a provocar. Y el carnicero de Mondragón, ese de tipo que tiene 17 asesinatos a sus espaldas, espeluznantes todos ellos, porque ayer contaban precisamente Ángel Expósito en la COPE, analizaba los asesinatos, cómo fueron, o sea, a una pobre víctima que no solamente la hirió, sino que cuando estaba en la ambulancia, la remató en la ambulancia. Y casos espeluznantes, que yo era partidaria de que todos esos casos terribles se estudiaran en los colegios. Que en los colegios hubiera algo que dijera lo que hemos padecido en España, con más de 1000 muertos que ha sido la ETA, que ha sido terrible. Terrible. Fíjate tú, y ahora resulta que unas personas unos españoles, quieren ir al Sasua, que es España, y es Navarra, porque no hay nada más español que Navarra, y poco menos que van a provocar a toda esa colección de gente. Pero bueno, esto estamos locos. Sí, a mí me es igual qué partido sea, me es exactamente igual que sea Ciudadanos, que sea PP, que sea... eso me es exactamente igual. Son personas que están defendiendo el que nos vemos bien, sencillamente, el que no nos agredan en las calles. Y eso se llama ser un provocador. Y eso... Y entonces, ¿quién además dice, cuidado cuando lo haces, a ver cómo te portas? Las personas que nos representan y que tienen que defendernos, que son nuestros gobernantes. Sí, estamos en un mal momento, sí. Es un momento muy malo, yo creo que es un momento... Lo que pasa es que es un momento en el que malo, según como lo veamos, porque se están quitando muchas caretas, muchas caretas. Ahora ya sabemos muy bien en qué posición está cada uno, que hasta ahora estábamos metidos a lo mejor como en una ambigüedad, que resultaba hasta cierto punto cómoda, ambigüedad que nos ha llevado precisamente al problema que tenemos aquí. El problema catalán y el problema vasco ha sido a base de ambigüedades, mirar todos para otro lado, hacerle el caldo gordo a Jordi Pujol, que milagrosamente sigue en casa. Los Pujol siguen en casa. ¿Por qué le llamas ambigüedades? Yo le llamo cobardía. Bueno, es cobardía, claro que es cobardía. Pero tienes razón, gracias. ¿Qué es eso de tienes razón, cobardía, por no enfrentarse a un problema. Es que es terrible. Fíjate a dónde nos ha conducido. Los dos grandes que han gobernado España, Partido Socialista y Partido Popular. Qué gran responsabilidad. Fue cambalache entre aquellos en los que nosotros confiábamos, un cambalache entre unos y otros por cosas menores. De verdad, es una situación... Vamos a ver, la política no es que dé grandes virtuosos, no es. Pero en este momento es que es muy difícil encontrar una persona en la cual puedas confiarse. Personas que aparentemente debieran de ser personas que yo al menos pensaba ahora en el gobierno que tenemos actualmente, personas que yo pensaba, bueno, estas personas han sido responsables en su profesión, por ejemplo, y resulta que se han contagiado con el virus del sillón. En cuanto la gente se sienta en un sillón, acomodarse. Es asombroso, chico, es asombroso.
Y luego dicen que la política está mal pagada. Chico, yo no sé qué pasa, porque yo creo que no está tan mal pagada. Y está bien pagado. No, ya la cobran ellos mismos. Vamos, ya Yo me pregunto si cuando un cirujano que hace un trasplante cardíaco, si está bien pagado. Claro. Y un almirante que lleva ¿Está bien pagado? tantos barcos Sí. y es responsable de tantos ¿está bien hombres. pagado? Está bien pagado. Sí. Y los pescadores que están en la mar y se pasan no sé cuánto tiempo, ¿están bien ¿Están pagados? pagados? Si la política es una profesión, al menos en un tiempo, en que se está para servicio del pueblo. Y ya ese mismo servicio del pueblo debiera de ser un mérito y una gloria para aquel que lo hace. Por lo tanto, no se debe de pensar en lo que se le paga o no, sino se debe de pensar en cuáles son sus capacidades y el honor que tienen de ser representantes nuestros. Pues en ese sentido, a mí lo que gane un político me es absolutamente indiferente. Es más, me gustaría que ganase muy poco. Y por fortuna también hay muchísima gente, también hay que decirlo, que pierde dinero para entrar en política. Me parece que de los que hay ahora ninguno, de los que hay ahora en el gobierno, pero en el gobierno anterior hubo mucha gente que ha perdido dinero. Y yo conozco y hablé personalmente con gente que perdió dinero para estar allí. Sí, eso es verdad. Pero en ese sentido, no, el servicio al pueblo y eso es muy importante. Pues ahí tenemos, honor. ya te digo, a Carrizosa el viernes 16 de noviembre, sí. que yo creo que va a ser, Sí, ya va a ser una conferencia dura. ¿Qué vas a servir? Bueno, el año pasado, no sé si recuerdas que vino el director comercial de Cavas Gramona, y hago el comentario porque sale al paso, y la verdad es que lo llamé y vino enseguida, hicimos una gata en Coruña y otra aquí en el Club de Campo, y él me comentaba, me decía, jolín, agradezco que me hayas llamado, es que tenemos un problema, quizás parece ser que al abuelo de Xavi Gramona, que lo tildan de derechas, que ya falleció el señor, y entonces en ciertos sitios, en Cataluña, nos tildan de derechas, y cuando salimos fuera de catalanes, ya no sé a quién le vamos a vender, Claro, decía él, claro. es que no sé a quién le vamos a vender, Claro. no tenemos donde, es una cava buenísima, hace cavas de los más caros que hay en España, de los mejores, pero bueno, no, como viene el catalán, pues este año no va a venir Gramona, y se apuntó Luis Martínez Lacuesta, que es el único bodeguero que lleva viniendo 12 años, viene todos los años a dar una cata siempre, y entonces va a venir él. Rioja es de los vinos que se siguen vendiendo en Cataluña, quizás por su tradición también. Hay que decir que en Cataluña hay vinos muy buenos, y no sé por qué ellos tampoco los venden fuera de Cataluña. Tampoco. Pero no son muy caros el vino catalán. No, hay vino de todo precio en Cataluña, pero es vino distinto. En general, yo una cosa que he comentado siempre es que estamos muy acostumbrados, cuando bebemos tinto en España, en casi toda España, lo que bebemos es tempranillo. Tempranillo en La Rioja, tinta fina en Ribera Duero, tintilla de toro en Toro, en Valdepeñas o La Mancha se llama tiene otro nombre, pero es la Cencibel, pero son clones de tempranillo. Sí, y los catalanes tienen Cabernet, Merlot, tienen otras uvas que ellos han traído, que plantaron, que ya tienen denominación de origen, y entonces yo creo que se nos hacen distintos. Mejores ni peores no vamos a entrar, pero se nos hacen distintos. Entonces tomar un vino catalán siempre es distinto, y yo no lo sé. Yo creo ¿Qué vino recomendarías tú para el que empieza a investigar un poco lo que son el vino catalán? Porque vamos a traerlos para aquí, a los catalanes también, que somos España. Entonces, a ver, ¿qué vino para iniciarte en el Generalmente universo catalán? ¿Qué recomendarías? Cuando empiezas a beber vino, yo creo que es más fácil siempre, quizás sea más fácil de beber los blancos, ¿no? Cuando empiezas a consumir más vino, pues empiezas con vinos más fuertes, blancos más viejos, tintos, y en Cataluña hay grandes blancos, de todo tipo. Estos de Gramona tienen un blanco que se llama Gessamí, que es de uva muscat y Gewürztraminer, muy oloroso, muy floral, riquísimo, riquísimo. Le gusta a cualquiera. No hace falta ser un gran bebedor, y además lo que he dicho siempre, que hay gente que dice, yo no quiero ir a la cata porque no entiendo de vino. Usted es el que quiero que venga, porque es que todos los comentarios, los demás, que a qué huele, no, lo importante es
¿te gusta el vino o no te gusta? Si el vino te gusta y te sienta bien, ese vino es el adecuado para ti, nada más. No tiene... O sea, que animas a que a probar al vino siempre, catalán. sí, tienen grandes vinos, tienen grandísimos vinos y de precio, ellos exportan mucho y es cuando van sacando el mercado. Yo les veo ahora un problema grande a los cavas, parece ser que se va a imponer un poco en Europa el prosecco italiano en vez del cava. ¿Ah, sí? Sí, y esto ya viene dado un poco porque no sé si sabéis que Freixenet al final fue comprada, sí, creo que el 51% por una empresa alemana. El principal mercado de Italia son los alemanes y estos de Henkel, creo que es Henkel la que compró el 51% de Freixenet, están apostando por el prosecco en vez de por el cava. Y yo creo que y no es bueno que pierdan cuota de mercado en Europa, los catalanes, no es bueno para nosotros. Ni que la pierdan en España tampoco. Ni que la pierdan en España. No es bueno, no es bueno. No. Mira, y luego tenemos el día 23 de noviembre a Ignacio Rivera. Sí. Un gran empresario. Sí. Es de Estrella Galicia, Sí. el Sí. consejero delegado de Estrella Galicia. Sí. Bueno. Y es casi el dueño del Racing de Ferrol, ¿no? También. Creo que no sí. sé, no me Sí. digas. Sí. ¿Ah, sí? Bueno, Es el no sé si él o la empresa. Pero bueno, ese pequeño está, no sí, sabía sí, yo sí, eso. Sí. El Racing de Ferrol está un poco en sus manos. Pues es de esos empresarios que hoy está en boga. La Estrella de Galicia ha sido una cerveza gallega, con muy poca venta fuera de Galicia. Hoy en día, cuando yo trataba de ponerme en contacto con él y eso, resulta que unos días estaba en Valencia, otros días estaba en Brasil, donde creo que están montando una fábrica de cerveza. Sí. Y está tratando de expandir Estrella de Galicia y ser un nuevo Inditex, que es un poco la pretensión. Inditex, que era pues eso, una tienda de primero empezó con batas y camisones, luego pues, fíjate dónde estamos. Pues Ignacio Rivera hoy es un referente dentro de los empresarios españoles. Y la cerveza Estrella Galicia está siendo considerada como una de las mejores. Es una buena cerveza, ¿eh? Sí. Ahora ha sacado una divertidísima, que es la de pimientos de Padrón. Sí. Esa no la conozco. No me digas. No, Oye, pero tiene gracia, es que hasta pica. No Es que tiene un sabor, pimientos de Padrón. La encuentras. Sí. Y no te puedes imaginar que tiene una gracia especial. Es que sabe a pimientos de Padrón. Yo no la probé, pero sí es. Yo he tenido la suerte de que la he probado y francamente tiene su gracia. Yo imagino que el marketing irá enfocado a referenciarse más a Galicia y algo muy típico de Galicia. Lo habrán estudiado y sabrán perfectamente lo que están haciendo. Claro, porque esto realmente lo que son empresarios muy con buenos, un gran muy marketing. buenos, te cuento, y salir, hombre, y conseguir, fíjate, ya, si se quedara con la mitad de lo que es Inditex, ya tenía un éxito impresionante, porque lo de Inditex es fabuloso. Sí, pero las grandes empresas nacen así. Pepa, si tuviéramos 3 empresas como Inditex, la Estrella de Galicia y la Voz de Galicia en Ferrol, si tuviéramos 3 empresas así, ¿verdad? Estaríamos mejor. ¿Verdad? Bueno, pero todo se andará, todo se andará. Y luego tenemos, ya en la recta final, tenemos un médico. Pues sí, no podemos. Vamos a ver, la medicina, el deporte siempre fueron preocupaciones mías dentro de este ciclo de conferencias, ¿no? Y hoy viene pues una persona que está en la cúspide en lo suyo, que son los trasplantes. Juan Canalejo, aquí en Coruña, pues siempre ha estado en cabeza en los trasplantes y ha sido una referencia en la cirugía cardíaca. Y viene nada más y nada menos, pues eso, doctor José Cuen Castillo, que es pues la pieza esencial de estos trasplantes. Y nos va a hablar de los trasplantes aquí en Galicia y en España, porque tú sabes, y lo sabe la mayor parte de la gente, que España en trasplantes es una de las grandes potencias, digamos, ¿no? Yo creo que la número 2 o la número... Pues sí, pues ahí está. Estamos a la cabeza. Y lo estamos haciendo en cantidad y en calidad bien. Es decir, se hacen muy bien los trasplantes y se hacen muchos trasplantes. Hombre, yo me imagino que estará la residencia en pleno, vamos, todos los médicos ya veremos, soy muy escéptico. Yo, bueno, también te iba a decir que con el consejero delegado de Estrella Galicia, yo me imagino que estarán, pues, el mundo empresarial en pleno. Pues te lo diré. La confederación de empresarios, que por lo menos para conocer a una persona y escuchar de primera, ¿verdad?
Es que con todo lo que tú me has dicho, con todo lo que hemos hablado de todos los conferenciantes, es que son números unos. Sí, las conferencias tienen sí, a mí me mucha parece calidad, de verdad. Mucha calidad. Sí, mucha sí, calidad. sí lo son. Y fíjate tú, señor... Hubo quien dijo que era mejor que los ciclos que hace el siglo XXI. En Madrid. Sí, sí, pues no sí. te quepa la menor duda, porque... Bueno, hemos traído gente que a lo mejor, pues, mujer, hemos traído ministros, hemos traído grandes escritores, en fin, hemos traído gente muy interesante. Tertulias apasionantes. Sí, tertulias muy interesantes, Tertulias con rodajes de televisión, como tú con sabes. rodajes de televisión, Sí, bueno, es eso verdad. se presta todo porque Sí, tú, sí, no sí. cabe duda que lo haces fantástico. Sí, sí, es y verdad. entonces ahí das todo tipo de facilidades a todo el mundo, que eso no sabes lo que te lo agradezco, porque mil veces, es verdad, hay muchas veces que la gente hoy es muy poco generosa, y entonces en vez de abrirse y fácil, no, pues y tú no. Todo lo contrario. Mujer, se trata de eso, se trata de que este pueblo pues tenga la oportunidad. Vamos a ver, la gente tiene que hacer lo que debe de hacer y un poquito más si es posible, ¿no? Entonces lo que debemos de hacer ya pues es nuestra profesión, digamos. Entonces hay que hacer un poquito más. Y bueno, ahora yo estoy haciendo ese poquito más en este ciclo de Pero conferencias. lleváis mucho tiempo ya, 18 años, sí. 18 años con esto. Y luego, bueno, cierra José Manuel Rey Varela. José Manuel Rey Varela... Que no debiera de hacerlo. Y digo no debiera de hacerlo porque... Yo ya sé por qué lo dice. No debería hacerlo porque siempre he invitado al alcalde de mi pueblo a cerrar este ciclo. Pero no es que me haya dicho que no quería venir, no, es que pues no me contestó siquiera. ¿No te contestó? No me contestó, no. O sea, tú has invitado para cerrar el ciclo de conferencias Sí. a... ¿Cómo se llama este hombre? Suárez, ¿no? Jorge Suárez. Jorge Sí. Suárez, el alcalde de el Ferrol. alcalde, Sí. ese de Ferrol, sí. Alcalde de Ferrol. ¿Y no te contestó? Ni me contestó el año pasado tampoco. Tampoco te contestó el año pasado. No, deben de estar muy ocupados. Están muy ocupados. Sí, deben de ¿Tú estar muy crees? ocupados. Están muy Yo creo, y ocupados. a mí me da un poco pena que se identifique este ciclo de conferencias como algo político, y yo creo que no es así. Vamos a ver, ver, él vino una vez. Y han venido... Yo le invité 4 veces, porque esta es la 4ª vez que él está de alcalde y se ha invitado. Lo he invitado las 4 veces. La primera vez no me contestó tampoco, la segunda vez fue y quedó encantado, dijo que volvería. La tercera vez no me contestó y la 4ª vez, pero no, tampoco me contestó. No es que yo le haya mandado un correo, se haya perdido, no, porque probablemente le haya mandado 4 o 5 correos y alguna llamada por teléfono, o sea que sigo. No te contestó a las llamadas ni te contestó a los correos. No me contestó a si iba a venir o no. Bueno, pues como él no quiere, había una A amiga lo mejor mía no, que a lo siempre mejor- dice para quien a lo no... mejor no pudo. Bueno, a lo pudo, mejor pero no 4 pudo, años a lo seguidos, mejor pero se dice no puedo. Pero bueno, para quien no quiere, Tengo yo mucho. tengo yo mucho. Entonces, vale, bien, pues muy bien, estupendo. Y Entonces cierra José Y Manuel. entonces me puse en contacto con el gobierno de Galicia y el gobierno de Galicia me propuso a Rey Varela como consejero de política social. Sí, y así terminamos el ciclo. A Y mí terminamos el ciclo ahí. me gustaría recalcar que Pepín Río Seco trae siempre personas de todo. Cuando vienen políticos han venido de todos los partidos y todos han dado sus opiniones y ha habido conferencias muy buenas de políticos tanto de un lado como del otro. ¿Cómo organizas? Porque esto, no sé si nos vas a decir, porque claro, esto pero a mí me parece increíble que consigas que venga toda esta gente. Te lo digo de verdad. A lo largo de 18 años me parece que es una labor, porque tú ahora termina el ciclo en diciembre y empiezas a preparar el ciclo del año que No, viene. hasta abril no, hasta abril no. Empiezas. En abril. ¿Cómo contactas? ¿Es fácil contactar con estos? A mí aún me parece más difícil conseguir que una persona como Janel sea capaz de venir todos los años a ponernos allí una cantidad de vinos magníficos sin cobrarnos ni un solo año ni una sola peseta. Jamás lo hizo. Bueno, pues Jamás. dejadme decir, el día que venga el de Estrella de Galicia, Ignacio Rivera, ese día vamos a poner los vinos de Alán de Val de Valdeorras, que antes hablamos de ellos. El día que viene el doctor, el Doctor Cuenca. Sí, vamos a poner vinos de Rías Baixas, de la bodega Señorido Rubiós, de la subzona del condado. Y generalmente el último día siempre lo dejábamos para tomar unos vinos buenos y unos buenos pinchos y no hablar en concreto de ninguna bodega, y creo que haremos así.
el último día. Generosidad por parte de Janel, generosidad por parte de Pepín, porque aquí... ¿Y los conferenciantes? ¿Cobra alguno? Hubo alguno que quiso cobrar, pero yo no le pagué a ninguno. No, es premisa esencial de que no cobren, no, absolutamente ninguno, no, jamás, jamás. Esto es difícil. O sea, la generosidad por parte de ellos también. Sí, ellos sí. no cobran, pero ellos tú los traes aquí y Sí. se quedan a dormir esa noche. el Sí, fin de sí, semana, o sea, tú pero, les invitas. amiga, pero ¿Cómo hacemos? tengo mi amigo Jofer que me dice, bueno, Ah. las personas que vengan a dormir aquí a eso, pues que vengan al Hotel Suizo. Entonces, sí, el Hotel Suizo... Se ha llevado varios conferenciantes al Hotel Suizo a dormir. Sí, entonces si una persona tiene que dormir aquí, de todos estos me parece que solamente dos. Sí, porque los demás... No, eran uno. Seguramente Carrizosa, ¿no? Que viene Sí, uno de solo, Carrizosa, Cataluña nada más. Y duerme aquí en el... Sí, Carrizosa dormir aquí en el Hotel Suizo, los demás ninguno. O sea Todos que son. tú funcionas sin presupuesto. No es exacto, porque vamos, el presupuestos hay. A Janel los vinos le cuesta. Sí. Que a mí no me cobre no quiere decir que no me cueste. Por supuesto, no. Claro. Por eso hablo de Al Hotel generosidad Suizo también le enorme. cuesta. Y al Club de Campo, que pone la cosa de audio, que nos invita a cenar, que... No, pero te digo que tú también no le tienes cuesta. una partida de X dinero para conferenciantes, para dietas, para tal. No. Cero pesetas. absolutamente. Me encanta que lo digas. 0 pesetas. Absolutamente cero. Cero. Mira, es algo que me gusta mucho. Yo recuerdo una anécdota que a mí me contó nuestro queridísimo amigo Gerardo Fernández Albor. Yo tenía un afecto enorme. Y entonces él me dijo en una ocasión, hablando de las conferencias, que él tiene una fundación muy importante en Santiago. Es una fundación para la divulgación de todas las ideas humanistas, cristianas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces él había contactado con José María Aznar. Los dos miembros del mismo partido, si no me dicen lo contrario, Partido Popular. Te hablo de hace 10 años, una cosa así. Él acababa de ser presidente del gobierno y tal. Entonces le propuso venir a Santiago pues, a dar una conferencia. Y entonces él le dijo que sí, que encantado, pero que lo remitía a su secretaria. Habla con mi secretaria, ya con ciertas... Ya habló con la secretaria y la secretaria le dijo, el caché mínimo del señor Aznar es esto. Por supuesto, Gerardo le dijo que muchas gracias, pero que se quedara en casa, ¿no? ¡Qué vergüenza! Bueno. Yo te lo digo, y se lo dije, y le pedí permiso para decirlo aquí en televisión, y me dijo, di lo que te dé la gana. Gerardo ya se murió con 100 años, estaba por encima del bien y del mal. A lo que yo voy. O sea, si dentro de tu propio partido no vienes a hacerle un favor a alguien que es, hombre, muy amigo y correligionario tuyo desde siempre, y vas a poner, me parece que era entonces 10.000 euros, la broma. Ellos no tenían dinero, estaban empezando con la fundación y tal. O sea que... No, nosotros no, nadie, absolutamente nadie, de los que vienen, lo cual no quiere decir de que haya contactado con otras personas que sí me pedían dinero, ¿no? Pero de los que vienen, absolutamente nadie me ha cobrado nada, jamás. Y hay que reconocer que algunos vienen de lejos y algunos vienen tienen su gasto, claro, y su... Claro. De Madrid viene gente, este año vino José Carlos Díez, por ejemplo. También, sí. bien, por eso. García Margallo ha venido también de Madrid. García Margallo Corcuera también, ha venido también. Gente, sí. María San Gil cuando vino, Gil Rosa Díez cuando vino. De Madrid siempre viene alguien. Sí, de Madrid siempre viene alguien, sí. No, yo no pago nada. No pagas. No. Pues las cosas se pueden hacer sin dinero. Que me lo cuenten a mí. Por amor al arte, señores. Que por amor al arte. Pero yo os doy las gracias a los dos por haber estado esta noche aquí con nosotros. Yo he pretendido que todos ustedes, si no lo sabían ya, que lo vuelvan a recordar, porque esto claro que lo saben como no lo van a saber, que recuerden la importancia tan grande de los conferenciantes que vienen, de estas conferencias que se dan en el Club de Campo. Recuerden, los viernes a las 9, desde luego no se lo pierdan porque es que esto no tiene desperdicio, como decimos. Janel, 1.000.000 de gracias. Gracias a Gracias vosotros. por tu ilustración de vinos, gracias por todo. Gracias a vosotros por hacer público estas conferencias. Y Pepín, bueno, ¿qué te digo? Muchísimas gracias a ti. Ánimo, suerte, valor y al toro.
En eso estamos. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.